bienvenidos a los coloquios de eSanidad. Hoy contamos con 3 expertos para hablar de lesiones óseas en la cara. Vamos a tratar durante este rato, alrededor de media hora, de tratamientos, cirugía, materiales, factores que influyen en esa cirugía, y para ello contamos con tres expertos en la materia. Tengo a mi izquierda al doctor Néstor Montes de Oca, que es jefe de servicio de cirugía oral, maxilofacial e implantología del Hospital La Luz. A mi derecha al doctor José Luis Cebrián, jefe de servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital Universitario de La Paz. Y tengo también al doctor Rafael Ochotorena, director médico de Custom Implants. Para introducir un poco la materia, me gustaría preguntaros qué causas son las más frecuentes de estas lesiones óseas localizadas en la cara en nuestro país. Pues muchas gracias por contar con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Y la verdad es que podemos hablar de 3 grandes grupos de lesiones óseas en la cara, unas que están causadas fundamentalmente por traumatismos, y entonces pues tenemos que tratar tanto el traumatismo en el momento agudo como en muchas ocasiones sus secuelas. Otras serían debidas a situaciones oncológicas, ¿no?, en las cuales pues por un tumor que tiene el paciente que afecta a cualquiera de los huesos de la cara o que hay que quitarlos como margen quirúrgico, pues nos obliga a realizar una reconstrucción de esas estructuras óseas. Y luego el tercer gran grupo son los problemas que podemos llamar congénitos, ¿no? Unos son provocados, como las fracturas, otros le sobrevienen al paciente, y los congénitos pues ya el paciente los trae. Pues ahí hablamos de deformidades dentofaciales, los pacientes que tienen un excesivo crecimiento de la mandíbula o del maxilar, pacientes que tienen algunos problemas congénitos como el labio leporino, que también, y la fisura palatina, que también afecta a los huesos. Y todas estas situaciones tienen que ser reparadas y corregidas manipulando también el hueso. Quisiera añadir a la lista también las atrofias, es decir, o sea, las deformidades derivadas de la pérdida paulatina de los dientes. La pérdida de los dientes provoca una pérdida del hueso que lo sustenta tanto en el maxilar como en la mandíbula. Cuando esas pérdidas son muy severas, pues o bien tenemos que recurrir a soluciones customizadas de implantes especiales o bien tenemos que recurrir a soluciones de regeneración ósea. También es un campo en el cual las lesiones en los huesos, lesiones entre comillas, las deformidades adquiridas que serían de los huesos, pues también son relevantes, sobre todo en personas de edad avanzada. Introducía un tema interesante que es las soluciones customizadas. Ahí el doctor Ochotorena también nos puede ilustrar bastante sobre este tema. Bueno, un poco por complementar lo que han dicho, ¿no? También hay que ver dentro de la patología más frecuente de todo lo que requiere intervenciones en la cara, hay que adecuarlo también a las edades que tiene el paciente, ¿no? Es decir, obviamente los problemas congénitos eran más en edades infantiles en cuanto a su tratamiento, ¿no? Y todo, en cambio, la cirugía ortognática también podría estar metida ahí, realmente se trata mucho más en adultos, ¿no?, hoy en día, ¿no? Respecto al uso de materiales customizados, el uso de estas alternativas, decir que lo que hemos intentado desde la industria es intentar adecuarnos a las exigencias que nos han ido dando por tipo de lesión y que nos han ido pidiendo los profesionales, ¿no? Esas exigencias iban desde una adaptación total a la zona de la lesión y a donde ellos querían intervenir, a la ayuda complementaria con guías quirúrgicas, con biomodelos a veces, ¿no? Y la realidad es que creo que hay un antes y un después con el material customizado, ¿no? Bueno, como ha comentado el doctor Néstor de Oca, es un paso importante,
pero no solamente el paso importante por esa adaptación total, ¿no? Detrás de todo este proceso hay otros puntos a su favor, es decir, ya no estamos hablando solamente de adaptación total, estamos hablando de comodidad para el profesional a la hora de realizar la intervención. Estamos hablando también de factores de tiempo que ha cambiado, o sea, la primera revolución fue customizar, lograr la customización, pero la segunda revolución ha sido adecuar todo eso en cuestiones de tiempo y en cuestiones de adaptación a la forma de trabajar del cirujano, ¿no? Por ahora, esto es lo que quería indicar, ¿no? Porque sí que me gustaría también un poco por saber la opinión también de los cirujanos, cuáles son esos factores, ¿no?, que influyen directamente o que condicionan el tratamiento quirúrgico. Bueno, en este ámbito nosotros es algo que desde pequeñitos, ¿no?, en la medicina o en la cirugía nos habían dicho, ¿no? El objetivo es lo que habíamos hablado del restauración ad integrum, ¿no? Y entonces todo eso hace años pues lo intentábamos hacer manualmente como artesanos, utilizando a veces el propio hueso del paciente, a veces moldeando en el quirófano pues diversas estructuras o diversos materiales que teníamos, placas metálicas, mallas metálicas, y realmente la cirugía a medida o la cirugía customizada lo que nos permite es tener unas piezas de un biomaterial, que luego hablaremos, que devuelven al paciente la anatomía que había perdido, pues en el caso de traumatismos o tumores, o la anatomía que debería tener acercándose a la norma ideal en el caso de las deformidades, ¿no? Y lo mismo puede comentar también el doctor Montes de Oca en el aspecto que ha dicho antes de la pérdida de hueso maxilar y la implantología oral, ¿no? Para que quede un poco claro a todos los que nos van a ver, de lo que estamos hablando es de crear un material de osteosíntesis a la medida del paciente, adaptado a la estructura que queremos restaurar o sustituir, fabricado en un tiempo mínimo que pues facilite la intervención, tanto los resultados, minimice el tiempo operatorio y favorezca la recuperación del paciente. De eso es de lo que estamos hablando. Para conseguir eso, pues básicamente se necesita tener una información tridimensional del paciente, es decir, necesitamos hacer un escáner de la cara del paciente, de la estructura, un escáner de muy buena calidad, ¿vale?, para que los médicos, en conjunción con los ingenieros de diseño, pues vayan diseñando las piezas que necesitan para restaurar la anatomía o el defecto del paciente. Esto no serviría de nada si el tiempo que transcurre entre el diseño del material y la entrega de la pieza en quirófano fuera un tiempo muy prolongado. Entonces, pues soluciones como las que nos aporta el doctor Ocho Torena, pues están minimizando este tiempo, soluciones hechas a medida de cada paciente y realmente facilitan la cirugía. Tenemos una herramienta más para conseguir que los resultados sean precisos, es decir, que lo que hemos planificado en la pantalla del ordenador se transmita directamente al campo operatorio y, lógicamente, esos son pues ventajas tanto para el paciente como para el equipo que lo trata, indudablemente. Claro, eso es muy importante, lo del tiempo, porque a lo mejor en un momento cuando empezamos a tener materiales customizados, pues los usábamos, pues, por ejemplo, para casos de secuelas en las que el factor tiempo tampoco es tan importante, ¿no? Lo que pasa es que ahora pretendemos en un paciente al que vamos a tratar primariamente, por ejemplo, imagina un cáncer de la mandíbula, que viene el paciente a tu consulta y, claro, lo quieres operar en el menor número de días posibles. Entonces, pues el contacto con el ingeniero, que es algo que ya hablamos aquí en este foro hace unos meses, el hecho de que el ingeniero entra también a formar parte del equipo de tratamiento multidisciplinar, un contacto inmediato con el ingeniero, viendo el escáner de paciente, marcando los límites del tumor, realizando una resección con márgenes
con unas guías de corte precisas que nos puede ofrecer la casa comercial o la industria con la que estemos trabajando, y luego una reconstrucción hecha a medida y que nos la entreguen en un plazo de 48, 72 horas, pues permite que podamos tratar estos pacientes de forma primaria, ¿no? Porque lo que no podríamos sería esperar 3, 4, 6 semanas, porque ya habría cambiado toda la situación sobre la que hemos estado planificando, ¿no? Y entonces eso pues es algo que el doctor Rocho Torena y la empresa que él representa como director médico pues nos ha ofrecido para poder acortar estos plazos y tratar a pacientes de forma primaria. Bueno, gracias por el nivel de confianza, pero yo creo que es que el esfuerzo precisamente, o sea, si el primer salto, como hemos dicho, fue customizar para conseguir la personalización, el esfuerzo mayor en nuestra parte ha sido intentar amoldarnos a las necesidades reales del cirujano, y el cirujano lo que necesita es dar la solución en el menor tiempo posible, que es lo mejor para el paciente. Es decir, cuando se empezó a customizar y se tardaban esos 3, 4, 5 semanas, porque a veces la industria estaba deslocalizada o estaba fuera y no estaba en nuestro entorno, pues ya de entrada eso era un problema, ¿no? Y eso encarece los costes, y lo sabe muy bien tanto el servicio público como el privado, en cuanto a días de tiempo del paciente en el hospital, riesgo de enfermedades nosocomiales, etcétera. Es decir, estamos intentando adecuarnos. Pero es que la empatía tiene que ser mayor, es decir, lo que decía el doctor Cebrián de la relación con los ingenieros, la personalización no está solamente en que sea la pieza adecuada, la personalización es que el diseño que quiere el profesional sea entendido por el ingeniero, y eso la única forma de hacerlo es que tengan un contacto directo. Es decir, como ha hablado el doctor Montes de Oca, necesitamos esas imágenes tridimensionales. Hemos inventado sistemas, hemos inventado la generalidad, o hay sistemas diseñados para transmitir esas imágenes, para que esas imágenes las puedan ver los ingenieros y puedan dar una alternativa que luego va a ver el profesional y ya se va a hacer la pieza, ¿no? ¿Es importante ese tiempo, 72 horas? Pues claro que es muy importante, pero lo importante es que el equipo de ingenieros se adapte totalmente a las necesidades del cirujano, ¿no? Por lo cual yo creo que la primera revolución fue el material, la segunda revolución es ese grado de empatía que tiene que haber en el equipo para conseguir el objetivo, ¿no? Y el último paso, que aunque sea más prosaico, es importante. Cuando yo he hablado bueno, pues se tardaban más semanas por deslocalizaciones, compañías están fuera o a miles de kilómetros, material que tiene que llegar. Aparte del factor tiempo está el factor coste, todo eso implica bienes, ¿no? Lo que ha permitido la evolución es poder hacer que ese material customizado esté adecuado en precio incluso al material seriado, es decir, hay un material seriado anatómico que se adecua, pero no se adecua totalmente como el customizado, y hemos conseguido que ese coste sea igual, con lo cual al final las ventajas que tiene sobre un material seriado y los factores de tiempo y eso yo creo que indican el camino en el futuro, ¿no? En cuanto al tratamiento en cirugía maxilofacial, ¿no? Porque precisamente en cuanto a materiales, ¿qué alternativas contáis ahora mismo? ¿Con qué alternativas contáis ahora mismo los cirujanos? Pues quizás el caballo de batalla nuestro sea el titanio grado 4, es el material pues más biocompatible y que soporta las necesidades mecánicas que pretendemos que aguante el hueso que más estrés soporta en la cara, como es la mandíbula. Entonces, a la hora de diseñarlo, pues tienes que ver no solamente la adaptación al defecto o a la proyección del maxilar o a la forma de la mandíbula que quieras conseguir, ¿vale? O incluso el contorneo del cráneo que necesites realizar, sino también tienes que tener en cuenta que biomecánicamente esto cumpla los requerimientos adecuados a la zona y a la carga que va a soportar, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay que intentar que sea el material de menor grosor posible, pero que
cumpla los requerimientos mecánicos. Después, otras alternativas que también hay en el mercado son unos polímeros especiales, que son los PEC, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que están diseñados para zonas que no tienen que soportar carga, ¿de acuerdo? Que son generalmente para reconstrucción craneal. Pero el caballo de batalla, tanto en reconstrucción oncológica, como en cirugía ortognática, como en rehabilitación dental, es indudablemente el titanio, por biocompatibilidad y por resistencia mecánica. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El titanio es un metal muy biocompatible, tan biocompatible que los implantes dentales se osteointegran en el hueso, ¿no? Eso tiene esa propiedad que no tienen otros metales, de que no se corroe, solamente se forma una pequeña capa de óxido de 10 micras que incluso nos favorece para la integración, y el comienzo o el inicio o cuando se inició el uso del titanio en la medicina, pues fue realmente la revolución de los biomateriales, ¿no? Antes otros metales como el acero pues daban muchas complicaciones, lo seguimos usando, pero solamente para casos en los que luego lo vamos a retirar, no que lo vamos a dejar, mientras que el titanio, en estos casos en los que pretendemos realizar unas prótesis a medida para sustituir estructuras óseas, está claro que tienen que quedar ahí, ¿no? Cuando hablamos de biocompatibilidad siempre hablamos de un factor de espacio y de tiempo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, una cosa muy sencilla, una dentadura completa que lleva un paciente de estas de quita y pon, que está hecha en un material plástico, para su objetivo es muy biocompatible, pues el espacio, que es la boca, y el tiempo, pues que lo lleva para su uso, luego lo tiene que retirar, cuidar, limpiar, cuidar. Entonces, en ese aspecto, para eso a lo mejor es el mejor material, pero cuando queremos mantenerlo mucho tiempo en el organismo y ocupando el lugar que ocupaba un hueso previamente, pues está claro que el titanio es el material de elección, aunque, como ha comentado el doctor Montes de Oca, pues en algunas ocasiones utilizamos otros polímeros para otras indicaciones. Bueno, totalmente de acuerdo con ello, solamente que es importante que ese titanio tenga la mayor pureza posible, que tenga y conseguir un titanio de un 99,7% de pureza también depende de la forma en que se ha conseguido. O sea, industrialmente hay formas de hacerlo, ¿no? Y hay algunas que son con menor grado, con mayor grado de pureza, ¿no? Y entonces el hecho de utilizar, es importante ver que la técnica de adición que ha conseguido fabricar esa placa o ese material de osteosíntesis que esté hecho con una técnica que nos permite llegar a ese 99,7%, o casi pureza total, que lo que nos está indicando es el factor de resistencia que va a tener en el futuro, ¿no? Y también, siguiendo con este tema de los materiales, ¿qué es realmente lo que está condicionando los progresos que se están produciendo en la cirugía desde el punto de vista de los materiales, y cómo condicionan estos cambios en el cirujano, doctor Cebrián? Sí, pues hombre, yo creo que ya lo hemos ido hablando un poco, ¿no? Y además el doctor Ochoa también ha dado una línea temporal clara en la que un papel fundamental lo compone esa relación multidisciplinar, ya no solamente dentro de profesionales de la medicina, sino con profesionales que se habían considerado o que estaban considerados ajenos a la medicina, ¿no? Estamos en la era de la revolución de la biomedicina y la ingeniería biomédica, y esto yo creo que ha sido lo que realmente ha dado ese empujón que necesitábamos para el progreso, ¿no? No solamente la capacidad de hacer prótesis a medida, sino la capacidad de diseñarlas, el poder navegar intraoperatoriamente cómo estamos colocando nuestras prótesis, la capacidad de tener programas, softwares potentes que nos permiten segmentar los huesos de la cara, hacer imágenes en espejo, replicar el lado sano para hacer O sea, para mí esto ha sido lo que realmente ha dado el espaldarazo definitivo a la reconstrucción tridimensional ósea,
y lo que realmente, o sea, lo que es ya hoy en día una realidad. Ya no hablamos de futuro, sino que son de realidades que están totalmente implementadas y que no tienen vuelta atrás. Es decir, ahora ya nadie nos puede decir, no, es que es mejor lo que hacíamos previamente. No, esto es hacia donde vamos, ¿no? Esto La tecnología te hace mejor cirujano, indudablemente. O sea, dos conceptos básicos. Este tipo de tecnología te hace mejor cirujano. Y después, otro concepto básico, toda esta tecnología tiene que ir acompañada de servicio. Si no va acompañada de servicio, no tiene aplicabilidad, ¿no? Entonces, no hay vuelta atrás. O sea, ¿qué nos deparará el futuro? Pues cosas, yo creo que maravillosas. Pero estamos empezando a recorrer un camino en el que ya no hay vuelta atrás. Ya es impensable una reconstrucción mandibular sin un diseño tridimensional. Es impensable tratar una deformidad dentofacial sin una planificación virtual. Ya son cosas que no nos entran en la cabeza. En este caso, la cirugía maxilofacial siempre ha sido como lo que llaman ahora un early adopter, ¿no? O sea, ha sido como el sitio donde se ensayan pues la mayoría de las cosas tecnológicamente que van a venir dentro de los próximos 10 años en la medicina. O sea, de esto que estamos hablando ahora, los primeros casos clínicos se empezaron a realizar hace más de 12, 13 años. Los navegadores pasaron de la neurocirugía a la cirugía maxilofacial y después de ahí a todas las especialidades. Con la cirugía robótica otro tanto de lo mismo. Entonces es un campo realmente en el cual pues toda esta tecnología siempre ha tenido históricamente una puerta de entrada en todo este campo. El futuro lógicamente vamos hacia a la medicina personalizada. O sea, ya esto es un concepto que no puede ser el mismo tratamiento para todo el mundo. Es un señor con sus circunstancias que necesita un tratamiento específico para conseguir los mejores resultados. Entonces, ese concepto está aplicado en este sentido pues de una manera pues indudable, ¿no? Y hacia eso vamos. Y quien no se suba, pues peor para él. Pero indudablemente esto es así. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Montes de Oca y con el doctor Cebrián y en el aspecto que los dos han dicho algo similar de distintas formas, que es el tema del servicio. O sea, estamos poniendo una pieza que creo que creemos que es la mejor, estamos evolucionando, pero igual que personalizamos al paciente, tenemos que personalizar al médico. Y eso quiere decir que no solamente le tenemos que aportar eso, le tenemos que aportar una guía quirúrgica adecuada, una línea de corte adecuada para esa intervención, ya que podemos manejar la información, le podemos aportar la posibilidad de hacer un biomodelo en otro material para que el equipo que va a hacer la intervención vea el abordaje de otra manera, ¿no? Y tenemos que intentar que el trato sea personalizado a cada cirujano. Cada cirujano tiene su forma de trabajar, tiene su mayor frecuencia de patologías por el entorno. Hay hospitales de pediátricos y hay hospitales de adultos. Hay algunos que reciben más traumatología y otros que reciben más oncología. Y hay formas de trabajar de cada uno, ¿no? Lo bueno que permite esto no solamente es personalizar al paciente, es que el equipo pueda personalizar el trato con el médico para que trabaje de acuerdo a su experiencia y poder dar lo que nos exige, ¿no? Pero esto que tenemos también, que eso también es importante, que nosotros lo tenemos claro, lo tiene claro la industria y lo tenemos claro los médicos, también es importante que cualquier tipo de proveedor de servicios de salud, ya sea público o privado, también lo tenga claro. Quiero decir, es que no hay en España, siglo XXI, y a pesar del coronavirus, que esperemos que lo podamos superar en algún momento, como ha comentado Néstor, no hay vuelta atrás. O sea, ya no podemos seguir ofreciendo lo que ofrecíamos. Porque, bueno, te pones en otro... Quizá ahora los progresos en estos aspectos de coordinación, y gracias a la coordinación, como decía, con la ingeniería, son mayores, pero si tú piensas en cualquier otra cosa, pues en cualquier ámbito de la medicina, ¿no? De hacer una próstata abierta a una próstata por laparoscopia o, en fin, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces,
pues esto es lo mismo, ¿no? No podemos volver a lo que ocupaba más tiempo de ingreso, más horas de quirófano, resultados menos predecibles, y todos los que estamos implicados en proveer salud, pues tenemos que entenderlo. Me gustaría volver un poquito, porque hablabais de la figura del bioingeniero hace un momento, y es verdad que en ese camino hacia el futuro va a ser el principal partner que vais a tener. Está empezando, hay hospitales que ya están incorporando esta figura, pero todavía creo que no es mayoritaria. ¿Hasta qué punto hoy el cirujano maxilofacial es consciente de que va a tener que trabajar con el bioingeniero, y sobre todo también los ingenieros que están en la facultad, hasta qué punto son conscientes de que tiene una salida en el sistema sanitario? Bueno, pues esto, o sea, el bioingeniero como tal, aunque existen algunas titulaciones en algunas universidades como bioingeniería, pues el bioingeniero pues se hace, ¿no? Se hace porque la vida le da la oportunidad o las circunstancias de trabajar en este campo, y como en todo en la vida, pues el hombre va haciendo oficio, y hay gente realmente habilidosa y muy buena diseñando todo este tipo de material, con muy buenas cabezas. Entonces, ¿que esto tiene que entrar en los hospitales? Sí. Los servicios más potentes lo tienen de alguna manera externalizado, todavía no internalizado. La respuesta es sí, sí lo tienen. ¿Llegará el momento en que sea necesario internalizarlo? Depende de la forma de funcionar de cada servicio y para cada aplicación. Es como todo. Si el volumen que tienes es importante, te llegará el momento en que uno de tu staff tienes que tener pues cirujanos, tienes que tener médicos, tienes que tener enfermería, tienes que tener auxiliares, tienes que tener recepcionista y tienes que tener ingeniero. Si a lo mejor tu volumen de trabajo no es tan grande como era eso, pues lo coges, externalizas ese servicio y lo ofreces tranquilamente. Pero que otra cosa sería qué pasa en los sistemas públicos. Eso, como todo, es un poco más complejo, ¿vale? Pues siempre el elefante, para que mueva una pata, pues es muy pesado, ¿no? Entonces, pues la sanidad privada, pues en ese aspecto es más hábil, pues encuentra forma de ofrecer ese servicio de una manera más ágil, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, pues a lo mejor esta conversación dentro de 5 o 10 años ya no tendrá sentido, porque en cada servicio de maxilofacial o de traumatología o de neurocirugía habrá un ingeniero dando vueltas por allí. Hombre, sí que es verdad que hasta hace pocos años la única relación que teníamos los médicos o el ámbito médico con la ingeniería eran los famosos, que todavía siguen estando, los servicios de electromedicina, ¿no? Que igual te arreglaban un aparato que tenías que tener que arreglar, que te instalaban una lámpara, y muy enlazado con el mantenimiento, ¿no? Y esto realmente pues es una cosa totalmente distinta, ¿no? Muchos hospitales públicos tienen institutos de investigación en los que ya se empiezan a hacer cosas de este tipo. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto, quizá no sea tampoco la persona autorizada para comentarlo, pero yo no sé hasta qué punto el sistema se puede convertir en productor de estas prótesis, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? Eso ya exige unas normas de la industria y una serie de sellos, capacitaciones, que la verdad es que están muy lejos de que yo las evalúe, pero ahora mismo es bastante complejo. Como dice Néstor, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. O sea, el que el ingeniero, más allá de la electromedicina, esté dentro de los hospitales, pues podrá ser una realidad más o menos cercana a la producción de prótesis. Yo lo veo más complicado. Yo lo veo distinto. Lo veo distinto porque creo que sí, la figura del ingeniero, del equipo, debe de estar, tiene que estar presente en el hospital, en todo lo que puede, en ayuda de desarrollo, investigación, ¿no? Pero yo creo que la implantación no. De la misma forma que en los hospitales hay farmacéuticos y hay farmacias, pero no se fabrica medicación. En todo caso, se hacen los mix para que se hacen en oncología o los cócteles que se hacen, ¿no? Primero porque para hacer un medicamento hace falta unas condiciones muy rigurosas,
Y también, por otro lado, tiene una serie de condicionantes de espacio, recursos, etcétera. Y obviamente ni siquiera sería competitivo, ¿no? De la misma forma que no se hacen las placas de osteosíntesis habituales y no se hace el material de quirófano, pues yo creo que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido si lo que pretendemos es que el sistema, si pretendemos que esto llegue a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y si todos tenemos de acuerdo que en el futuro la evolución va a ir a la personalización, pues obviamente hay que tener en cuenta factores como tiempo y como costes. Y desgraciadamente eso requiere un grado de especialización que a veces no nos gusta, ¿no? Entonces yo creo más en la exteriorización, o sea, creo que el camino va por la empatía totalmente del equipo que necesita, con el equipo que diseña de acuerdo a eso y con el equipo que fabrica, pero que tiene que estar, cada uno tiene que estar en su área. O sea, pensar, por ejemplo, que hoy en día una impresora de titanio puede medir 10 metros de largo y pesar 14 toneladas. ¿Dónde metemos eso en un hospital? Y eso requiere un entorno de personas alrededor que están. Lo de menos es el proceso de diseño de la prótesis, ese es el mantenimiento, la puesta a punto y demás. ¿Creemos que podemos encarecer un hospital metiendo técnicos para fabricar medicamentos, técnicos para fabricar tal, o mecánicos para arreglar las ambulancias? Yo creo que son distintos ámbitos y por eso considero que debe de estar externo, ¿no? Sí, eso realmente ahora mismo yo creo que ni se plantea. Te digo que la figura de un ingeniero de apoyo puede ser que sí, pero la figura o de un ingeniero de diseño o de investigación. Es que quizás a lo mejor el doctor Chondrero nos ha entendido mal, es decir, es un ingeniero de diseño. De diseño, porque, eso sí lo entendí. porque una de las... Y te explico por qué el de diseño. Los software de producción, de diseño, de segmentación, de tratamiento de imágenes, actualmente son tan buenos, pero tan complejos, ¿vale?, que ya solamente el hecho de poderse formar, ¿sabes?, a un cierto nivel, no andar jugando con el software, sino formarse a un cierto nivel, requiere meses y meses de entrenamiento. Entonces, para un cirujano con la consulta a tope y los quirófanos a tope, bien, tienes un contacto con el software, sabes cómo funciona, sabes las posibilidades que tiene, sabes hasta dónde puede llegar, qué puede hacer y qué no puede hacer, pero hoy por hoy, yo no puedo invertir 6 meses de mi vida en aprender un software de diseño industrial, que es de lo que estamos hablando. Entonces, a lo mejor en ese ámbito sí tiene la cabida en el diseño dentro de equipos grandes, no en la producción. Sí, porque a lo mejor alguien que te apoye en eso puede hacerte llegar a donde tú no llegas, ¿no? Pero bueno, eso es lo único. Ya comenté yo al principio que en la producción no lo veo ni necesario ahora mismo. Bueno, y una última pregunta ya a modo de conclusión. Al final el gran beneficiado de todo esto es el paciente. Hemos hablado de personalización de tratamiento, de reducción de tiempos, de reducción de riesgo de infecciones incluso. ¿Qué ventajas o qué otras ventajas podemos hablar para el paciente? Pues es esto que ha comentado antes Néstor, ¿no? Es la medicina personalizada, es decir, estás tratando a ese paciente único dentro de que tienes una forma rigurosa de hacer un tratamiento general y de conocer el tratamiento del problema que tiene y las guías clínicas y todo, pero le estás consiguiendo dar exactamente lo que el paciente necesita, ¿no? Eso es fundamental y por supuesto es el gran beneficiado. A veces el problema es que es complicado. Ya empiezan a haber artículos en la literatura internacional que lo tratan de llevar esto al tema costes, ¿no? Que es en lo que todos pensamos, ¿no? Claro,
es difícil hasta que no tengamos mucho más tiempo de trabajo el poder decir, mira, esto ha conseguido abaratar costes, ¿no? En principio hemos aprendido, ¿no?, que cualquier implementación tecnológica encarece, ¿no?, de entrada, y es así, porque cuando empiezas a usar algo, pues eso encarece todo. Pero cuando tengamos más rodaje, realmente yo estoy seguro de que, te digo, por ejemplo, hay varios artículos escritos por suizos, que es donde se empezó a desarrollar todo esto más en cirugía maxilofacial, en los cuales pues ya son capaces de hacernos entender que se abaratan los costes, ¿no? Entonces, tanto... Y dentro de por lo que la pregunta que me hacías del paciente, y en esos costes incluye el coste humano, ¿no?, que pues es mucho menor y es mucho más favorable para el paciente. Yo me quedaría con la palabra predictibilidad. Es decir, que tú puedas realizar una planificación virtual, que tengas herramientas para transmitir esa planificación virtual al campo quirúrgico y con los resultados obtenidos, comprobados con escáner 3D, sean exactamente igual a que tú has planificado. Yo creo que con eso ya, o sea, que quieras llegar a un sitio y consigas llegar, merece la pena. Bueno, yo creo que realmente si conseguimos esas agilidades en tiempo, repercuten en el paciente en menor tiempo antes de ser tratado, con lo cual en mayor calidad de vida. Menos tiempo de espera significa menos riesgo si está hospitalizado de infecciones, menos tiempo en el campo quirúrgico abierto es más agilidad en quirófano, es decir, hay una serie de costes directos e indirectos, ¿no? Mayor adaptación de piezas significa pues menos incertidumbre que comentaba en posibles reintervenciones. Yo creo que hay unos tangibles que están relacionados con el coste realmente, directo e indirecto, y que sí están ahí, que considero que son las ventajas, ¿no? Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los expertos por haber venido aquí a la redacción de Sanidad, que yo creo que es el primer coloquio que hacemos aquí en la redacción en este periodo de pandemia, y a los que nos siguen en la página web darles las gracias y les recomendamos que nos sigan en www.isanidad.com. Muchas gracias.